6 representantes de todos los sectores de los servicios sociales han registrado un manifiesto en la sede de la Presidencia del Principado primero y del Parlamento después. Piden el cese de las licitaciones concursales de los servicios de atención a la infancia, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, cooperación y colectivos en situación de exclusión o vulnerabilidad. Afecta a los beneficiarios, a todas las asociaciones y que están desmantelando los servicios públicos, y esto se podría esperar a lo mejor de un gobierno de derechas, pero de un gobierno de izquierda es inaceptable. Dudan que el Gobierno cambie la ley de servicios sociales antes de las elecciones autonómicas y se declaran en rebeldía con el transporte ya adjudicado a empresas con ánimo de lucro. Los padres casi unánimemente decidieron que no se iban a subir a esos transportes privatizados. Entonces, lo que entendemos es que si en el plazo que tenemos para que se retire el concurso no se hace, al final va a ser un conflicto que se va a enquistar y que va a tener una difícil solución. Hablan de mercantilización y temen que se extienda a los centros de menores. Cuentan que lograron frenar la adjudicación de la unidad de primera acogida Fundoma. Entendemos que en el 2016, que se vuelven a licitar centros de menores, porque se acaba el contrato de 4 años, pues muchas de las entidades con ánimo de lucro privadas tengan el tiempo suficiente para habilitarse por parte de la Consejería, con lo cual entendemos que en el 2016 puede ser una gran criba de las entidades de infancia que trabajamos con centros de menores. Recuerdan los recursos económicos y humanos que han aportado históricamente y exigen seguir siendo colaboradores preferentes de la Administración. Esta tarde asistirán al Pleno de la Junta.